Área restringida. Área restringida y prohibido el paso son advertencias que no deberían de tomarse a la ligera, en especial si eres joven e ingenuo. Este día he regresado de una exploración urbana con mis primos. Y ha sido la noche más traumática de mi vida. Esta fue mi primera exploración y también es probable que la última. Cierro los ojos y aún puedo visualizar los escenarios. Cada rincón estaba lleno de esos fluidos extraños. Una clase de espuma blanca que no dejaba de emerger. Uno creería que los baños eran la zona más asquerosa de visitar, mas no lo fue. Pues, el lugar más repulsivo por explorar resultó ser la cocina. La primera descripción de las cosas la recuerdo como el trauma que fue. Y aquí me encuentro, escribiendo esto, a menos de una hora de haber estado allí. Pieles verdosas, cuerpos en el piso y espuma saliendo de estos. Para lograr entender cómo fue que terminé en ese lugar, se podría decir que todo dio inicio hace 2 días, con mi llegada y la de mi familia a Estados Unidos. Tomamos un vuelo hasta acá para visitar a mi tío Leonel y a mis primos. Pues, a pesar de vivir considerablemente separados, es la parte de la familia con la que mejor nos llevamos. Llegamos a la casa de mi tío. Mis 2 primos, Ernesto y Armando, estaban jugando videojuegos en la sala, por lo que nos invitaron a mí y a mi hermana Sofía a unirnos en la partida. Mientras que jugábamos aquel clásico de zombies, mi primo Armando nos comenzó a decir que, a menos de media hora de distancia, era probable que existiera un lugar en el cual hubiera zombies de verdad, o si bien no zombies, al menos sí personas contaminadas por algo extraño. En la televisión, solo se hablaba de ese virus nuevo que se esparcía por China. Todos los países estaban alarmados, y en Internet no se hablaba de ninguna otra cosa. El virus de China era lo único que se cubría en los medios. Y cuando le pregunté a mi primo si se estaba refiriendo a eso, este me aclaró que en lo absoluto no se estaba refiriendo al tema del momento. Pues, el saber esto nos dejó impresionados, por lo cual, le insistimos en que nos contara más. Entonces, Armando nos explicó que tenía a un amigo en la escuela, cuyo hermano mayor estaba adentro del ejército, trabajando con información hasta cierto punto clasificada y lo bastante delicada. Sin embargo, cuando se trata de la intromisión de un hermano, ningún tema llega a ser lo bastante secreto y bien oculto como para no llegarse a saber. Armando continuó explicando que tal amigo le había comentado que, hace no más de 12 horas, en un lugar de comida rápida, algo muy extraño se le salió de control. Al principio nadie le creyó su historia, pero, poco después, nos mostró algunas imágenes que le hizo llegar su amigo. Eran fotografías de algunas personas en el piso que parecían estar petrificadas. Cualquiera pensaría que las peores ideas derivarían de las mentes más jóvenes. Sin embargo, fue a mi primo mayor Armando, al que se le ocurrió proponer que fuéramos a ese lugar por la madrugada, en cuanto nuestros padres y tíos estuvieran dormidos. A pesar de que aquel amigo de mi primo nos advirtió que la zona probablemente se mantendría vigilada a la distancia, nos aferramos a hacer el intento por esforzarnos en entrar. Ahora, me gustaría confesar que, en el fondo, yo no me sentía del todo convencido de intentarlo, ya que, aún a mis 16 años, le seguía teniendo terror a lo desconocido. Luego de estar seguros de que en casa ya no quedaba nadie despierto, salimos los 4, con las llaves del auto de mi tío. Mientras que nos dirigíamos camino a ese lugar de hamburguesas, Ernesto y Armando nos fueron platicando a Sofía y a mí un poco sobre la historia del mismo y recuerdos que ambos guardaban. Y por lo que entendí, se trataba de una clase de Burger King, al final de esa calle, solo que, sin el prestigio de la marca, ni tampoco la popularidad de la misma. Mis primos mencionaron haber ido a comer allí un par de veces, asegurando que el sabor de la comida no tenía nada en especial. Sin embargo, eran los precios accesibles lo que le resultaba más atrayente a la gente.
Al llegar, estacionamos el auto a casi 2 cuadras de distancia, temerosos porque le fuera a pasar algo. Los 4 esperábamos que hubiera soldados, o por lo menos policías rodeando la zona, pero lo único que encontramos fue una frágil y absurda cinta de área restringida. Después de saltarnos la ridícula cinta que acordonaba el área, entramos por la puerta trasera. Armando dijo que, durante horas, estuvieron tratando de analizar el sitio, por lo cual, pensamos que, probablemente bajaron la guardia porque se hallaban analizando dichas muestras. Aunque a mí lo que más terror me causaba era el imaginar que estábamos siendo parte de algún experimento en el cual les convenía a los encargados de la vigilancia dejarnos libres de explorar. Todo me parecía una broma. Era como estar en la escena de una película de suspenso, pero sin verse tan escandaloso como en verdad lo esperaba. Mi hermana dijo que, tal vez, no habían armado suficiente tumulto de autoridades afuera, precisamente para no llamar la atención de la gente cercana. Pues, bien dice el dicho que, si deseas mantener algo oculto, es mejor dejarlo a la vista. Saquen sus celulares y graben esto, nos pidió Ernesto. A diferencia de mis primos, yo no quise grabar nada, estaba más intrigado por vivir aquella experiencia por medio de mis ojos, y no a través de una cámara. Al poco tiempo de entrar, lo primero que se podía ver era que cada objeto adentro del lugar, incluyendo las sillas y las mesas, se encontraban en desorden o en el piso. Había golpes en los cristales, comida tirada en el piso y alguno que otro cuerpo en distintos rincones. No creí que en verdad se trataran de zombies, aunque eso era lo que parecían. Cerca del área de juegos, encontramos a un hombre tirado a un costado, y desde que lo vi, sentí que habíamos tomado la decisión más estúpida, por el hecho de entrar a la zona sin nada de protección. Entramos sin guantes, sin cubrebocas, ni siquiera contábamos con bolsas o gel antibacterial. Y no sabíamos si esa cosa espantosa que les dio surgió por haber ingerido algo nocivo, o si se trató de algo contagioso como lo que estaba ocurriendo justo en China y que tanto temíamos que nos alcanzara. Aquel hombre se quejaba emitiendo sonidos con la garganta. Cada tanto tenía espasmos que le hacían temblar el cuerpo. Además, sus ojos se veían algo enrojecidos, como si se le hubiesen irritado. Pero, lo que más repulsión me causó fue que en algunas partes su cuerpo se le veía manchado de verde. Parecía pintura, mas estábamos conscientes de que no lo era. De su boca salía una espuma asquerosa que parecía no detenerse. Solo brotaba de allí, casi como si de un ser con conciencia se tratara. No podíamos descifrar qué fue lo que sucedió allí. Yo solo fui capaz de imaginarme un escenario en el cual, al haber ingerido algo potencialmente nocivo, la gente que allí comía se fue infectando al poco tiempo, ocasionando caos, y quizá, también el esparcimiento de algo. Supuse que en los medios no se estaba hablando de esto, por miedo a generar el doble de pánico en la gente, tomando en cuenta los grandes problemas que ya se estaban viviendo. Y por culpa de mi distracción, hice que mi hermana se tropezara con uno de mis pies y cayera de frente contra esa persona enferma. Esta cayó de rodillas y sus manos terminaron por embarrarse de esa espuma. «No toques nada, no toques nada, por favor», exclamé, mientras la ayudábamos a levantarse. En cuanto logró ponerse de pie, nos dirigimos con ella hasta los baños, para que se lavara las manos. Pero al entrar allí, encontramos a otra persona en el mismo estado que el hombre de hace unos instantes. Por otra parte, parecía que en ella había avanzado la infección, pues las manchas en su piel eran más grandes y fáciles de apreciar. Después de ver a aquella mujer sufriendo, todos estuvimos de acuerdo en que era hora de retirarnos. Y tras hacer una pequeña visita a la cocina, nos iríamos de vuelta al auto, con la esperanza de no haber contraído nada. Antes de marcharnos, nos dirigimos hacia la cocina. Allí, encontramos una gran parte de respuestas a nuestras preguntas. Cerca del área de las estufas, hallamos varias cajas con carne,
mas no se veía como cualquier tipo de carne. Pues, esta también parecía contener partes verdes. Y examinando más de cerca las etiquetas de la caja, encontramos una que solo decía la palabra reptil. Mis primos y yo pensamos que se trataba de carne normal, mezclada con la de algún reptil, aunque no estábamos seguros de cuál. ¿Acaso la contaminación fue causada a propósito?, nos preguntamos. ¿Habían estado haciendo experimentos en esas personas ordinarias? Dijeron que el virus de China había sido causado por murciélagos, otros culpaban al pangolín, y lo que ahora teníamos enfrente era posible carne de reptil. Escuché antes que la carne de cocodrilo era comestible. Pero, bajo el contexto de tratarse de un lugar de comida rápida y chatarra, ¿por qué debía haber presencia de algo como eso? Al ser un tonto joven con una vida común, no puedo asegurar esto como algo oficial, pero parecía que los distintos gobiernos estaban haciendo experimentos en pequeñas partes no muy llamativas, para saber cuáles eran las formas más eficientes y rápidas para desencadenar algo devastador y luego culpar a la higiene de un lugar o a los hábitos inusuales de su población. ¿Deberíamos de llevar algo de esto con nosotros?, me preguntó mi hermana. Pero lógicamente, todos estuvimos en desacuerdo, y le suplicamos que ni siquiera lo considerara. Listos para irnos y abandonar el lugar, mi primo Armando confesó haberse sentido mareado, y con unas náuseas repentinas. Antes de alarmarnos, quisimos pensar que sus síntomas se debían a la impresión de tantas cosas desagradables que presenciamos en poco tiempo. «Será mejor que ya nos vayamos a casa», dijo mi otro primo. Así que, salimos sin ninguna dificultad y regresamos a la casa. Escribo esto en febrero del año 2020. Desde que llegamos a la casa, mi primo no ha parado de vomitar en el baño. Quiero pensar que en verdad solo ha sido culpa del shock. Aunque, no puedo negar que ahora me siento presa del pánico. Supongo que, si no vuelvo a escribir de esto más adelante, será porque terminamos infectados del mismo modo. Pues, después de todo lo que vi hoy, no me extrañaría que en el futuro sigan emergiendo nuevas pandemias o incluso variantes de estas. Nos querrán convencer de que se han salido de control por nuestra propia culpa, pero no es así. Ellos están conscientes de las pruebas que hacen en nosotros. Historias de exploraciones urbanas. Si hay una actividad que resulte potencialmente peligrosa de llevar a cabo, esos son las exploraciones urbanas. Pues, hay algo en esta actividad que resulta sumamente aterrador, así como emocionante. Uno nunca sabe con qué se encontrará, y si se es fan de los temas de terror, entonces es imposible resistirse a la curiosidad que despierta el visitar un lugar abandonado, en especial si está plagado de rumores o advertencias que te sugieren el no visitarlo. Esto fue algo que me ocurrió a mediados de los años 90. En un municipio vecino había un edificio cuyo departamento de la planta baja tenía a todos los vecinos presas de la inquietud y las dudas. Mi amigo Brian me comentó que nadie estaba seguro sobre qué había ocurrido en ese lugar, sin embargo, los rumores que le rodeaban resultaban ser de lo más bizarros. Entre dichos rumores se llegó a decir que la familia que allí vivía llegó a ser devorada por una criatura agresiva. Otros, más bien, se dedicaban a decir que un ritual se les había salido de control, dejando el interior de la casa con resultados devastadores. Al final, de lo único que sí estaban seguros, era de que ni siquiera la señora que se encargaba de dar la casa en renta, tuvo la intención de acercarse a este sitio. Aquel departamento de la planta baja tenía aproximadamente un mes desde su abandono. Parecía que la policía aún no había tomado cartas en el asunto, desconocía la razón. Quizás era que nadie llegó a tener el valor para informarles, o esa casa tenía algo con lo que no sabían cómo tratar. Fuese como fuese, saber de aquel caso lo único que generaba era una intriga cada vez más grande,
y por ende, unas ganas inmensas de arriesgarse a visitarlo y averiguar por cuenta propia lo que allí moraba. Siendo dos chicos de 20 años, completamente aburridos y a mitad de sus vacaciones, aquel departamento nos pareció el mejor punto de entretenimiento. La noche en que acordamos hacer el intento por entrar a esa casa, Brian vino por mí a la casa, en compañía de sus dos perros y una caja con 6 botellas de cerveza. Y dado que iríamos a un lugar desconocido y aparentemente peligroso, le aconsejé que no abusara de la bebida, ya que, por lo general, solo hacía que las cosas acabaran mal. Pero, Brian terminó por ignorar mi consejo y en menos de media hora acabó con 5 de aquellas cervezas. Dijo que, si iba a sentir adrenalina, entonces quería hacerlo a lo grande. Ignorando mi molestia por esto último, empezamos a caminar en dirección al departamento. Por ser más de las 3 de la mañana, estábamos casi seguros de que nadie se nos atravesaría o siquiera se darían cuenta de nuestro allanamiento. Estando allí, el primero de los pasos era que mi amigo se lograra brincar a la parte del patio trasero de la casa. Hecho esto, trataría de abrir la puerta principal desde adentro, para que así yo lograse entrar junto a sus dos perros. Al conseguir estar con él, prendí mi lámpara y le pregunté si había encontrado algo fuera de lo normal. Este me respondió de forma negativa. Por otro lado, aún quedaban partes de la casa en las cuales explorar. El primer lugar que nos causó intriga explorar fue la cocina, pues, justo allí escuchamos algunos ruidos extraños. Al dar un vistazo, vimos que tales ruidos se debían a un grupo de ratas que estaban mordisqueando lo que parecía ser un hueso. Mientras que los dos mirábamos a las ratas en la cocina, uno de los perros comenzó a ladrar en dirección al pasillo, sin ningún control, como si hubiese visto a alguien. Y lo que inició como una serie de ladridos habituales, evolucionó a gruñidos y un notable estado de alerta en el perro. Naturalmente, cualquier persona con sentido común habría rechazado la idea de acercarse a ver. Sin embargo, nosotros carecíamos de sentido común y lo primero que decidimos hacer fue caminar hacia el pasillo, para descubrir cuál era el motivo de tanto alboroto en los perros. Caminando por el pasillo, nos cruzamos con una de las cosas más extrañas que habíamos visto en toda nuestra vida. Colgadas por todo el techo, había más de 20 muñecas, simulando a personas ahorcadas. Todas y cada una de esas muñecas traían las caras rayadas con pluma y estaban atadas desde el cuello. ¿Quién podría estar tan enfermo como para ahorcar muñecas?, susurré, sin encontrarle nada de explicación. Lo único de lo que estaba seguro era de que ahí llegaron a estar personas bastante enfermas. Dirigiéndonos al cuarto al que nos conducía el pasillo, abrimos la puerta y enseguida percibimos una mezcla de olores insoportables. Aromas tan fétidos que incluso se podían sentir en la boca. Olía como a carne podrida. Apuntando la luz al centro del cuarto, nos quedamos completamente perplejos al ver lo que teníamos frente a nuestros ojos, pues sobre la cama había una niña, inmóvil. ¿Crees que está dormida?, me preguntó Brian. Creo que, más bien, podría estar muerta, le respondí, sintiendo un fuerte palpitar en el pecho. Y como esta última pregunta nos generó demasiada inquietud, nos acercamos a verla. La niña usaba un vestido rosa, y aunque parecía estar tiesa en su totalidad, descubrimos que sí estaba respirando. La presencia de aquella niña le daba un poco de explicación a las muñecas del pasillo. Hay una sola cosa a la que en verdad le tengo miedo, y esos son los niños, murmuró Brian. Y aunque no me lo dijo, pude ver en su comportamiento las ganas que tenía de abandonar aquel extraño lugar. Sorpresivamente, a un lado de la niña con el vestido de color rosa, encontramos un VHS con una etiqueta, la cual decía, no deberías ver esto. Pero, por segunda ocasión, en vez de rechazar nuestros impulsos y hacer caso a las advertencias, hicimos todo lo contrario. Enfrente de la cama se encontraba una televisión con un lector de VHS perfectamente bien colocado.
tan bien colocado y puesto a la vista, que dejaba muchas interrogantes dispersas en el aire. Al poner la cinta, lo primero que se nos mostró en la televisión fue el mismo aviso que venía en la etiqueta: no deberías ver esto. Aguarda, le dije a mi amigo. Y si esto es algo que en verdad no deberíamos de ver, le insistí. Antes de reanudarla, le aconsejé que mejor saliéramos del lugar, pues, si había advertencias, seguramente era por algo importante. Pero por desgracia, el estado de ebriedad en que iba mi amigo no resultó de mucha ayuda para la toma de decisiones. Pues de manera impulsiva, este hizo que aquel video continuara y me insistió en que no me preocupara. Y en lo personal, lo que me generaba mayor inquietud era que todo me parecía lo bastante sospechoso. Casi como algo estratégicamente colocado. A pesar de que estuve en desacuerdo, al correr la cinta, mi morbo por seguir indagando pudo más que otra cosa. El video comenzó, oficialmente. Las primeras grabaciones eran de una niña, la cual jugaba alegre con una colección de muñecas. Parecía ser la misma niña que ahora descansaba detrás de nosotros. Después de aquellas tomas alegres, la televisión comenzó a presentar parpadeos bruscos y repentinos. Aquello resultó bastante extraño de atestiguar. Después de los parpadeos, se nos empezaron a mostrar tomas de la misma niña, solo que, ahora atada a una silla, y con un pentagrama dibujado al centro de su frente. Enfrente de ella había un hombre, leyendo con demasiada insistencia unos textos que parecían estar siendo leídos al revés. En estas tomas, la niña pasaba de estar normal a de pronto enfrentar temblores bruscos. Cerraba los ojos como si algo le doliera. Entonces, el video se quedó por unos segundos en negro y sin nada de audio. Al retomarse las grabaciones, apareció un letrero que decía: intento de posesión número 3. En cuanto la imagen del letrero dejó de estar, ahora la niña se veía demacrada, retorciéndose y emitiendo tanto gruñidos como una serie amplia de blasfemias. La niña estuvo poseída, exclamó mi amigo, aterrado. Apretándolo del brazo, tuve que pedirle que se callara, pues, definitivamente, no queríamos hacer que aquella niña de la cama se despertara, y mucho menos sabiendo lo que ahora sabíamos. No deberías ver esto, volvió a aparecer por toda la pantalla. Al quitarse la advertencia, el siguiente video de la niña resultó ser mucho más aberrante que los anteriores. Se le filmó alimentándose de cuerpos humanos. La descripción amplia es algo que en absoluto me agradaría dar, pero, puedo decir, que ha sido lo más asqueroso y grotesco que he tenido la desgracia de ver. Por lo que ahora entendía, el padre de esta niña le había llevado a cabo una serie de rituales para que terminara en aquel estado, siendo poseída. Pero, ¿por qué un padre haría algo como eso a su propia hija? Luego de las bizarras tomas en las cuales la niña se comía a parte de su propia familia, la televisión volvió a quedarse en negro. Como pensamos que llegamos al final de esta, le dije a Brian que era hora de irnos. En especial porque, ahora estábamos conscientes de que lo que se hallaba detrás de nosotros dormido, no era precisamente una persona, sino más bien, un demonio encarnado en niña. Y justo cuando nos disponíamos a salir de aquella habitación, empezó otro rodaje. En este, se veía a un grupo de 3 amigos, explorando a obscuras por el interior de la casa, casi del mismo modo en que le hicimos nosotros. Ellos estaban siendo grabados, pero parecía que no estaban conscientes de ello. Después de que estos llegaran al cuarto de la niña poseída, fueron grabados desde sus espaldas, mirando exactamente la misma cinta que nosotros. Por lo que, en ese preciso instante, me di cuenta de lo que estaba pasando. Así que, dejé de ver la televisión y miré detrás de nosotros. Estremecido, descubrí que un hombre se hallaba filmándonos, asomándose desde el armario. «Vámonos de aquí», le grité a mi amigo.
Entonces, mientras que nos apresurábamos por salir de la casa, entre tropiezos y empujones, escuchamos como detrás de nosotros aquella niña poseída se despertaba. Oímos cómo gruñía y también cómo venía hacia nosotros. Muy para nuestra fortuna, los perros de mi amigo sirvieron para hacer tiempo. Los pobres no alcanzaron a salir de allí, pero nosotros sí. Aquel departamento nunca estuvo realmente abandonado, solo lo hicieron parecer así, para capturar a más presas fáciles como nosotros y proceder a filmar los ataques a manos de esa niña. Luego de poder levantar una denuncia, los policías se apresuraron a entrar a aquel lugar, afirmando que nunca antes se les había notificado nada en relación a esa casa. Creímos que, al menos hasta ese momento, las cosas tendrían un cierre absoluto. Sin embargo, a la hora en que estos revisaron el lugar, ya no pudieron encontrar a nadie, pues la casa ya estaba vacía. Lo único que quedó como evidencia a lo que les contamos fue aquella grabación y los pobres cadáveres de los perros de Brian. Y de solo recordar lo espantosa que fue aquella exploración, no me quedaron ganas de hacer otra, ni mucho de invitar a otros a hacerlo. Pues, al parecer, existen cosas perversas a la espera de personas curiosas como, algún día lo fui yo. Jamás busques esto. Siempre subestimé a esta aplicación como si se tratase de un chiste. Sin embargo, me parece que aquí el chiste terminamos siendo nosotros y todos aquellos que alguna vez la han usado o que están planeando usarla. La primera ola de popularidad que tuvo Randonáutica ocurrió en el 2020, si no mal recuerdo. Y cuando creímos que el tema se había quedado de lado, por alguna razón, resurgió entre las tendencias. Randonáutica es una aplicación a la que cualquiera puede acceder, solo basta con descargarla para convertirse en parte del extraño circo de horrores y misterios. Supuestamente, la aplicación promete guiar a uno a lugares interesantes por medio de coordenadas. Por otra parte, algo que llamó mucho la atención de los usuarios era que uno le podía dictar a esta una intención en específico y una vez que comenzaras el viaje, te llevaría hasta algo relacionado con lo que imaginaste. Tal y como pasa con cada aplicación que logra llamar la atención, más pronto que tarde la gente empezó a ser testigo de un lado sumamente oscuro en esta, y no solo lo digo yo, las pruebas están en internet, pues lo que en un principio se presentó como un juego interesante y con tintes de misterio, pronto acabó por convertirse en la aplicación perfecta para hallar atrocidades que no tenían nombre. Me refiero a coordenadas que guiaban a sus participantes a encontrar bolsas de basura con muertos en el interior, o partes de cuerpos, en sitios en donde parecía que habían sido puestos a propósito para ser encontrados. En lo personal, nunca tuve interés ni de comprobar, ni desmentir las acusaciones que los demás hacían. Sin embargo, el uso de esta aplicación me terminó alcanzando por medio de mi grupo de amigos. Lo que nos ocurrió en la noche en que decidimos usarla para explorar, dio inicio en una casa bastante decente de un amigo. Luego de una reunión con algo de música y alcohol, nos terminamos quedando solo 5 personas, algunos algo pasados de copas y otros sobrios, aunque con sueño. Era la madrugada del 2 de febrero de este año. Recuerdo que quienes empezaron a tocar el tema de Randonáutica fueron las únicas 2 mujeres que estaban presentes, mis amigas Rebeca y Vanessa. Y como una de ellas recién la había descargado, se le hizo fácil invitarnos a que la probáramos en grupo. Luego de un debate entre los que estaban de acuerdo y los que no, terminamos por subirnos todos a la camioneta y activar nuestra ubicación. Creyendo en la teoría de que ésta te podía guiar a un lugar en base a tus deseos, nos pusimos de acuerdo para pedirle que nos llevara rumbo a otra fiesta o tal vez a algún carnaval cercano. Pues, al grupo le pareció que aquello sería una prueba divertida. Pues tanto en internet como en noticieros se hablaba mucho de que estábamos en época de carnavales. Y justo a un carnaval era que queríamos ir. La idea por sí sola era algo ridícula, ya que pasaban de las 12 de la noche, pero,
en parte parecía divertida la posibilidad de que coincidiéramos con uno, gracias al uso sobrevalorado de randonáutica. A lo largo del camino, mientras que mi amigo al volante se encargaba de seguir las instrucciones, nos pusimos a platicar acerca de las teorías de conspiración que más envolvían a la aplicación. Pues, había quienes rumoraban que se trataba de un proyecto Illuminati, lo cual para mí no tenía mucho sentido. Otros usuarios estaban convencidos de que esta era manipulada por asesinos y asaltantes para atraer a las personas hacia ellos. En todo caso, no existía algo alentador en lo que se contaba. Después de tanto estar hablando, ni siquiera nos encontrábamos a mitad del camino, cosa que a mí me pareció el primer aspecto para preocuparnos. Quiero decir, ¿cuál era la necesidad de que la aplicación nos alejara tanto del punto de inicio? Y aunque no se los comenté a mis amigos, tomé la decisión de enviarle mi ubicación en tiempo real a mi hermano, en caso de que se presentara algún percance. Cuando por fin estábamos a pocos metros de llegar a las coordenadas marcadas, descubrimos que la ubicación quedaba al interior de una zona boscosa. Y sin importar el verme como alguien cobarde, le sugerí al grupo que mejor nos deshiciéramos de la idea de continuar. No tenía miedo a encontrarme con algo paranormal, pero sí con algún escenario que pusiera en riesgo nuestras vidas. Pues, era claro que a mitad del bosque no encontraríamos nada relacionado a un carnaval, entonces, ¿por qué la aplicación insistía en llevarnos allí? Sin importar lo extraño que se tornaba la situación, la mayoría votó por que continuáramos con el viaje hasta llegar al lugar misterioso, y eso fue lo que hicimos. Luego de estacionarnos a unos pasos del sitio al que nos mandaba, nos bajamos de la camioneta sin cargar nada más que nuestros celulares. Y debido a la hora, la oscuridad no nos permitía ver lo suficiente, así que prendimos las lámparas de nuestros celulares, y en mi caso, aproveché para tomar video. El lugar en el que paramos resultó ser una clase de capilla. Por supuesto, antes de entrar a ella como los ineptos que éramos, revisamos desde afuera si se encontraba alguien adentro, y tan pronto como comprobamos que se encontraba vacío, nos dirigimos a la entrada principal, cada quien cargando con sus diferentes expectativas. Lo primero que sentimos tan pronto como nos adentramos fue una pestilencia en exceso repulsiva e insoportable. Era un olor fétido que parecía la mezcla entre desechos y restos de cadáveres. «Será mejor que nos vayamos de aquí», le dije a mis amigos, a punto de vomitarme. Si algo allí adentro olía lo bastante horrible, era una clara señal de que no nos teníamos que acercar. No obstante, la exploración por parte de ellos continuó, así que dejé que la cámara de mi celular siguiera grabando, a pesar de la peste. Esto no es para nada algo parecido a una fiesta o un carnaval, reclamó Rebeca, quien fue la primera en proponer que exploráramos. Y como no contaba con muchos lugares a los cuales ir, puse atención en qué clase de cosas eran las que nos rodeaban adentro de aquella capilla. Haciendo una clase de camino que iba desde la entrada hasta el fondo que quedaba oscuro, había muchas veladoras rojas prendidas en el piso. Y pidiendo a mis amigos que me aluzaran más hacia el fondo para poder grabar lo que allí se mantenía oculto, nos apresuramos a llegar a ese otro extremo. Por cada paso que daba hacia esa dirección, más me arrepentía estar adentro. Pues, la pestilencia insoportable provenía del fondo. Estando más cerca, escuchamos los inquietantes zumbidos de cientos de moscas. Desconocíamos el motivo de la presencia de aquel enjambre, pero sospechábamos que algo muy asqueroso había ahí como para llamarlas. Entre ese molesto ruido que armaban aquellos insectos, encontramos algo completamente grotesco. Tal y como si fuera parte de un ritual enfermizo, hallábamos cabezas de animales grandes, tanto empaladas como elevadas. Había una cabeza de cerdo, dos de gato y una de toro. Y al percatarse de la clase de cosas que se practicaban en esa capilla, mis dos compañeros se apresuraron a abandonar el lugar, dejándome así solo en compañía de Rebeca y Vanessa.
Ambas, en lugar de correr a la salida como hicieron ellos, se acercaron a mí para continuar aluzando y descubrir de una vez por todas qué rayos habitaba hasta el final de esa construcción. Llegando por fin al final, que con menuda peste parecía imposible de alcanzar, descubrimos que el enjambre de moscas estaba cubriendo lo que se asemejaba a una estatua. Por desgracia, para poder ver bien lo que era, tuvimos que aproximarnos mucho más de lo pensado. La altura de aquella figura llegaba del piso al techo. Se trataba de un cuerpo robusto de un hombre, con una cabeza de toro por sobre sus hombros. En el pecho tenía cerca de 6 aperturas, agujeros de gran tamaño, que daban la impresión de estar diseñados para meter personas. Y debajo de este, Vanessa encontró una Biblia abierta, con algunas hojas dobladas al centro. ¿Qué es lo que dicen?, le pregunté. Y a pesar de lo bizarro que resultaba todo, ahora quería calmar parte de mi intriga, tratando de comprender el escenario al que Randonáutica nos mandó. Lo primero que decían estas hojas, como un tipo de encabezado, era la palabra carnaval. Y para ser honesto, ninguno de nosotros fue capaz de entender qué era la atrocidad que teníamos de frente. Por otra parte, a pesar de que no me sentí capaz de inclinar mi cabeza para averiguar qué era lo que albergaba esa gigante estatua, me atreví a sostener mi celular y meter mi mano en uno de los agujeros. Para conocer la respuesta apenas pudiera revisar a detalle el video. Antes de continuar revisando la escena, mis amigos que ya habían salido de la capilla volvieron a entrar a ella corriendo, alertándonos de haber visto a personas muy extrañas aproximándose. Enseguida, todos escapamos de allí directo a la camioneta y nos alejamos tan rápido como nos lo permitió el acelerador. Incluso después de que conseguimos alejarnos, continuamos agitados y llenos de angustia por las cosas que vimos y que sabíamos que no debimos de ver. Y al voltear a ver a Rebeca, descubrí que ésta trajo con nosotros aquella Biblia abierta que encontramos en la capilla. Llegando de nuevo a casa de mi amigo, ya nadie tenía sueño ni se sentía de humor como para continuar con los juegos. Usando la Biblia que mi amiga se robó, nos dimos cuenta que en las hojas dobladas venían cosas escritas a mano, pero en otro idioma. Y utilizando el traductor de fotografías, los resultados que nos arrojó fueron más que suficientes para nunca querer volver a buscar en Randonáutica la palabra carnaval. Según explicaban esos textos y la parte separada de la Biblia, la palabra carnaval venía del significado carne para Baal. Antes de la llegada de Cristo, los cananeos y sirios rendían ofrendas a esta entidad demoníaca. Y según explican las Sagradas Escrituras, los tributos rendidos a Baal siempre estuvieron asociados a lo escatológico, siendo objeto de plaga de moscas, por el hecho de que sus adoradores acostumbraban ofrecerle toda clase de fluidos y desechos propios. No conforme con lo atroz que resulta esto de saber, a Baal también se le rendían sacrificios de niños. Y absolutamente todo lo que el pueblo le deseaba entregar, era arrojado al interior de su estatua, para hacer que él lo recibiera. A cualquiera que desee conocer más acerca de esto, basta con buscar Baal en la Biblia y ver las imágenes de los resultados, para darse una idea de lo grotesco que era aquel ritual de sacrificio, orgías y ofrendas para Baal. Resulta que la palabra carnaval significa carne para Baal. Pero con el pasar de los siglos, la gente fue olvidando su verdadero significado y el ser para el cual era que se ofrecían esos tributos. Hemos deformado lo que era antes un ritual plagado de sacrificios y blasfemia con la falsa imagen de festejo y música. No. Randonáutica no se equivocó al llevarnos hasta esa zona repulsiva con olor a muerte y cabezas de animales, pues, eso es lo que en verdad representa un carnaval. Es tributo y entrega a Baal, el demonio que devoraba niños y que hasta la fecha cuenta con su grupo de adoradores. No le recomiendo a nadie que ponga como intención la palabra carnaval en la aplicación, a menos claro, que quiera estar ante el ritual más bizarro y despiadado de la historia. Al final, ni mis amigos ni yo hemos querido regresar a aquel sitio.
Claro está que la gente que allí lleva a cabo sus prácticas son personas enfermas. Y en cuanto al video que quedó grabado en mi celular, lo que capté al interior de la estatua de Baal fue justo lo que advertía la Biblia, pequeños cuerpos de criaturas inocentes. Por lo que, he decidido guardarlo en una USB y borrarla de mi dispositivo, debido al riesgo que me puede hacer correr. Repito, no le aconsejo a nadie buscar la forma de estar en un auténtico carnaval, y mucho menos si es con la ayuda de Randonáutica. No es el callejón. A pesar de que la empezamos a utilizar solo por entretenimiento, hoy no nos queda duda de que Randonáutica funciona como una aplicación bastante allegada a lo paranormal. Y antes de hablar sobre qué encontramos mi novio y yo el año pasado, hay algo que debo mencionar sobre mí. Pues he descubierto que soy fanática del terror, pero únicamente en la ficción. Pues, desde la última vez en que hice caso a esta famosa aplicación, descubrí que el terror que sucede a nuestros ojos en la vida real es 1000 veces peor que cualquier cosa con la que uno se pueda cruzar en una película, un libro o inclusive un videojuego. En mayo del año pasado, por aburrimiento, Hernán y yo tuvimos una temporada en la que nos poníamos a ver videos de apariciones, misterios y exploraciones urbanas. El tema de las exploraciones creo que siempre fue mi preferido, ya que en esos videos uno podía sentir el miedo y la angustia del explorador en primera persona. Una tarde, mientras veíamos un video de una exploración a un hospital abandonado, las personas de la grabación sacaron el tema de la aplicación misteriosa, Randonáutica. Ya había oído hablar de ella antes, mas no me llamó tanto la atención, hasta aquel entonces, que quería experimentar yo misma el terror y la incertidumbre. Al término de Hernán descargó la aplicación en su celular y no esperamos para empezar a probarla. Y al enfocarnos en cuál era la intención que deseábamos buscar, nos pusimos de acuerdo en pensar en los escenarios más negativos que se nos podían ocurrir. Ahora sé que aquello fue muy irresponsable e infantil de nuestra parte, pero queríamos jugar a hacernos los valientes. Antes de pedir que nos arrojara una ubicación, pensamos en crímenes, escenas de horror, con actos paranormales y también con repulsión. Y en cuanto a la aplicación, le marcó a Hernán un sitio para visitar. Propuso que siguiéramos la ruta en bicicleta para hacerlo un poco más dinámico. Para entonces, eran cerca de las 5 de la tarde, por lo cual aún había algo de sol y parecía un buen horario para llevar a cabo la exploración. El punto que nos marcó quedaba como a unos 20 minutos de su casa, así que incluso en distancia parecía un aspecto cómodo. Y conforme más nos íbamos acercando al lugar que especificaba, más confundidos nos empezamos a sentir. A pocos metros de llegar, mi novio dijo: «Parece que esta cosa nos está tratando de guiar a la casa de tus abuelos». Y sin interrumpir el curso que debíamos de seguir, avanzamos más en nuestras bicicletas hasta llegar al lugar, que, en efecto, resultó ser la casa de mis abuelos. «Esto tiene que ser una gran broma», exclamé riendo, a la vez que quejándome. Pues no sabía si me parecía un resultado molesto, o por otra parte gracioso. En cuanto a Hernán, me confesó que le preocupaba el hecho de que en la aplicación supieran quiénes éramos y nos estuviesen rastreando. Y aprovechando que nos encontrábamos afuera de la casa de mis abuelos, tocamos a la puerta para pasar a saludarlos. Después de que nos invitaran a comer, le propuse a Hernán que volviéramos a hacer la misma prueba con Randonáutica. Le volveríamos a pedir que nos llevara a un lugar con peligros, muertes y horrores. Pues pensé que, si ya nos encontrábamos en casa de mis abuelos, era imposible que ésta nos mandara como destino a nuestro propio punto de partida. Y por alguna razón, aún en nuestro segundo intento, nos volvió a dirigir a la casa de mis abuelos, a unos pocos pasos de distancia. Así que tratando de encontrar una lógica, pensamos que quizá la aplicación registraba ubicaciones previamente registradas en el teléfono, mas no habíamos escuchado que a otros usuarios les ocurriera algo parecido.
sintiendo demasiada intriga, tomé la decisión de pasar esa noche en casa de mis abuelos. En ningún momento pensé que ellos tuvieran algo que ver con escenarios de terror. Sin embargo, me preocupó que con el pasar de la noche les fuese a pasar algo, y por ello la aplicación hubiese insistido en llevarnos allí. Durante la noche, todavía intrigada por que la aplicación decidiera apuntar allí 2 veces seguidas, no pude dormir por estar pensando y analizando las diferentes posibilidades. Tal vez no era la casa de mis abuelos el punto de terror, pero era probable que algún sitio bastante cercano sí lo fuese. Y el más obvio que se me ocurrió fue el pequeño callejón que quedaba en la parte de atrás. Por lo que yo sabía, nunca hubo alguna tragedia allí, mas todo era posible en el mundo de ahora. A la tarde siguiente, aún en casa de mis abuelos, se me ocurrió quedarme a esperar que se hiciera de noche, para salir a ese callejón de atrás y averiguar si algo bizarro se me podía aparecer. Y mientras aguardaba a que fuera de noche, recibimos en la casa la visita de la vecina Refugio, una amable mujer que llevaba casi toda la vida siendo vecina de mis abuelos. Considerando el tiempo que llevaba conociendo la zona, le pregunté si alguna vez fue testigo de algo aterrador en los alrededores. Refugio me dijo que, a veces, alcanzaba a ver un par de sombras extrañas en el callejón de atrás, o ella y su hija escuchaban a los perros aullar de forma muy escalofriante. Y antes de marcharse a su casa, nos dejó algo de la cochinita que preparaba en su negocio, y me advirtió que mejor no anduviese provocando a los espíritus o demonios, si no quería terminar tan mal como ellos. El consejo de la señora Refugio me pareció noble, pero igual no estuve dispuesta a hacerle caso. Pues me parecía que dicha vecina era mejor preparando su famosa cochinita, que compartiendo sus opiniones conservadoras. Un par de horas después, cuando por fin cayó la noche, me esperé a que mis abuelos se durmieran, para bajar sola a la parte trasera de la casa, que daba a ese callejón solitario. En los primeros minutos en el callejón, no ocurrió nada, por lo que me pareció que Randonáutica no hacía ninguna diferencia con las otras aplicaciones que en su momento se volvían famosas. Pues parecía ser lo mismo de siempre, más mito que ruido, que resultados de verdad. Antes de volver a la casa de mis abuelos, yo misma la descargué en mi celular en busca de un tercer intento. Pensé que quizás el celular de Hernán era el de las fallas y no la aplicación. En cuanto la volví a tener en mi celular, me volví a enfocar en pedirle que me llevara a un espacio lleno de peligros y maldad. Después de pedirle a esta que me guiara a un destino, quedé perpleja, pues, por tercera ocasión, la zona a la que me mandaba era exactamente la misma. Justo en donde estaba parada, afuera de la casa de mis abuelos. Por lo que, frustrada con la situación, mi obsesión incluso me hizo cuestionarme si en verdad estaba segura de la clase de personas que eran mis abuelos. Esto último lo eliminé de mi mente tan pronto como llegó. Pues pensar en que estos podrían ser criminales o contar con secretos bizarros era un completo insulto para ambos que eran personas funcionales y dulces. Por lo que atemorizada por el silencio de la noche y las malas ideas que llegaban a mi mente, le llamé a Hernán para platicarle sobre cómo me sentía. Él me dijo que lo mejor era que ambos elimináramos la aplicación y dejáramos de querer buscar horribles escenas. A pesar de que no quería que la experiencia con Randonáutica se quedara con algo tan simple como eso, le prometí que eliminaría la aplicación tan pronto como colgáramos, y entonces me iría a dormir, de vuelta a la vida real. En donde no existían ni los fantasmas, ni los demonios, ni nada de lo que solíamos ver en los vídeos de internet. Luego de colgar, mientras cerraba la aplicación para eliminarla, caminé hacia el otro lado del callejón, tan solo para examinarlo por última vez, pero de nuevo no hallé nada. Queriendo retomar el camino rumbo a la casa de mis abuelos, vi a 3 hombres de muy mal aspecto, caminando a pasos apresurados para acercarse a mí. Los 3 venían diciendo cosas espantosas como, hay que subirla a la camioneta. Y justo en ese instante, conocí el terror de verdad. El miedo no estaba en ver un fantasma,
estaba en ver a un grupo de delincuentes aproximándose a ti en la oscuridad. En esos segundos en lo que sentía que cualquier movimiento mío podía ser de vida o muerte ante la amenaza, el camino que encontré más próximo para salvarme era la casa de la vecina refugio. Pues, si corría hasta la puerta de la de mis abuelos, era muy probable que me alcanzaran con mayor facilidad. Por lo que aterrada y en busca de un refugio, no encontré otra opción más que brincarme al patio de atrás de la vecina. Y sin pensarlo más, hice todo lo posible por subirme a su barda hasta que conseguí brincarme del otro lado y estar adentro. Estando en el patio de mi vecina, escuché a esos hombres marcharse, lo cual me volvió a dar calma. Estaba a punto de volver a salir brincándome de la misma manera, pero, por seguridad, decidí quedarme en esa casa ajena durante un par de minutos más, en caso de que ellos continuaran allí afuera. En aquel patio de la vecina, descubrí que había un estanque. Y aunque no debía acercarme, por el hecho de ser propiedad ajena, me dio mucha curiosidad echar un vistazo, pues, a pesar de llevar décadas en el vecindario, nunca nos invitó a pasar. El estanque visto de lejos tenía muy buen aspecto. Sin embargo, conforme más me fui acercando, algo muy extraño podía ver al fondo de este. Así que impulsada por la curiosidad, me incliné para ver, pero, al no distinguir nada por la oscuridad, metí mis manos en este, para saber qué eran esas cosas que se notaban debajo del agua del estanque. Lo que me encontré, me hizo salir corriendo de la casa, incluso más rápido de lo que logré entrar. En la profundidad de aquel estanque, había decenas de cráneos sumergidos. Al meter mis manos, sentí la forma de esos huesos, cabeza a cabeza, no logré hallar un final a tan aterradora colección de cráneos. Por fin estando de nuevo en casa de mis abuelos, llamé a la policía y les alerté sobre lo que encontré en casa de la señora refugio. Al final de toda la traumática experiencia, las autoridades descubrieron que la cochinita que nuestra vecina estuvo preparando durante tantos años, nunca estuvo precisamente hecha de carne de cerdo, sino de su semejante, cuya carne compartía un sabor muy parecido. Y tras saber que la dulce vecina de mis abuelos siempre fue una asesina de negocios turbios, quedé en shock, al igual que mis pobres abuelos. Pues sin saberlo, una verdadera escena de terror estuvo demasiado cerca de nosotros y nunca lo sospechamos, de no haber sido por la absurda y extraña intervención de Randonáutica. Desde entonces, he estado en el constante dilema de si debería volver a hacer uso de la aplicación y descubrir que hay más allá, o, por el contrario, eliminarla y permanecer ignorante de lo que sucede en el entorno. Definitivamente, creo que no estoy lista para el terror de la vida real. Es desalmado y engañoso, a comparación de aquel que nos brinda la ciencia ficción. Randonáutica, la aplicación que está llena de misterios, pero que nos sirvió para detener una atrocidad que teníamos a solo un costado de nuestra casa. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por D.A. Martín.